Bienvenidos. En este video hablaremos sobre la sinapsis, el lenguaje de las neuronas. El objetivo de este video es explicar qué es una sinapsis, cómo ocurre la transmisión del impulso entre las neuronas, qué papel tienen los neurotransmisores y cómo se modula o altera este proceso en condiciones fisiológicas y patológicas. Las neuronas no se tocan, pero se comunican constantemente a través de señales químicas y eléctricas. Ese es su idioma. La sinapsis es la unidad funcional de comunicación del sistema nervioso. Permite que los potenciales de acción se transmitan y coordinen millones de neuronas. La sinapsis es la unión entre una neurona y una transmisión, que esta transmisión puede ser una célula u otra neurona. Y esto va a facilitar el paso del potencial de acción de una neurona presináptica, que sería la neurona emisora, a partir de donde viene este potencial de acción, a una neurona posináptica, la neurona que va a recibir este potencial de acción. En este caso sería la neurona receptora. Aquí en el potencial de acción vamos a ver que este sitio en el que las neuronas, que puede ser una neurona y una neurona se tocan, es a partir de donde se va a producir este potencial de acción y va a pasar de una neurona a otra. Pero no es únicamente entre neuronas, puede también ser esta conexión entre la neurona y la unión neuromuscular o entre la neurona y una glándula, y esto va a producir una comunicación interneuronal funcional. Ahora hablemos sobre los tipos de sinapsis. La señal viaja a través de una neurona a otra, y las sinapsis se dividen por su naturaleza. Estas pueden ser sinapsis eléctrica o sinapsis químicas. Las sinapsis químicas utilizan neurotransmisores. Esta es más lenta pero modulable y predomina en el sistema nervioso humano. La sinapsis eléctrica es la unión directa entre neuronas mediante uniones gap. Estas tienen una transmisión rápida, bidireccional y es común en los reflejos. En resumen, la sinapsis eléctrica se da a través del flujo directo de iones, y en la sinapsis química es por la liberación de vesículas y receptores postsinápticos. Veamos la estructura de la sinapsis eléctrica. En este tipo de sinapsis, la propagación de una corriente eléctrica es a partir de dos células juntas, y para esto son necesarias las gap junctions, que son las uniones de hendidura. Estas son estructuras compuestas por conexones, y en cada conexión hay 6 conexinas, las cuales forman un túnel entre una célula y otra permitiendo la comunicación. La unión gap sirve para conectar dos células de manera directa. Si aumenta un ion, esta se puede transmitir por la gap junction a la otra célula y despolarizar a las siguientes. Estas sinapsis están presentes en el músculo liso como en el útero y en el músculo cardíaco, donde forman un sinsitio. Recordemos el concepto de sinsitio. Un sinsitio es una estructura grande que se forma con la fusión de muchas células. Para esta no necesitas mucha sinapsis en cada célula. La despolarización se va a pasar de una célula a otra. Veamos la anatomía de la sinapsis química. La sinapsis química es la más común en el sistema nervioso. Las dos neuronas no tienen contacto directo entre sí y la conducción de los impulsos se da por la liberación de neurotransmisores de la neurona presináptica. Los neurotransmisores se difunden a través del espacio sináptico que separa la neurona presináptica de la neurona postsináptico. Y en esta parte vamos a encontrar las siguientes estructuras. Podemos ver esta terminación presináptica o botón sináptico, la hendidura sináptica, la membrana postsináptica, las vesículas sinápticas y los neurotransmisores que son liberados. En esta neurona presináptica van a haber vesículas y estas vesículas estarán cargadas con neurotransmisores listos para liberarse cuando llegue este potencial de acción. Ahora veamos cómo se liberan estos neurotransmisores. Veamos de manera detallada cómo es el mecanismo de transmisión de la sinapsis química. Como punto número 1 tenemos la llegada del potencial de acción a la terminal presináptica. En esta la neurona se va a despolarizar y el impulso va a viajar a lo largo del axón. Después se van a aperturar los canales de sodio activados por voltaje y entrará calcio al citoplasma. Después de esto se va a dar una fusión de vesículas con la membrana, las vesículas que almacenan estos neurotransmisores, y esto va a estar mediado por proteínas SNER. El calcio va a inducir la exocitosis de los neurotransmisores hacia la sinapsis nerviosa. Ahora se van a liberar estos neurotransmisores a la hendidura. Estos neurotransmisores pueden estimular o pueden inhibir, dependiendo de cada neurotransmisor. Ahora vamos a tener, después de esto, una unión del neurotransmisor a los receptores postsinápticos, y se genera esta respuesta postsináptica. Recuerden, pueden ser excitatoria o inhibitoria, dependiendo de cada tipo de neurotransmisor. Veámoslo con un ejemplo para que se entienda de mejor manera. En esta tenemos el ejemplo de la sinapsis de noradrenalina y serotonina, utilizado en farmacología de los fármacos antidepresivos. En la imagen podemos ver dos sinapsis.
Arriba podemos ver una neurona noradrenérgica que utiliza noradrenalina, o NA, así lo pueden ver en la imagen. Abajo tenemos la neurona serotoninérgica, utilizando serotonina, o también aquí podemos ver en la imagen que está escrito como 5-HT. Cada una va a liberar su neurotransmisor hacia el espacio sináptico, donde se pueden unir a receptores presinápticos, autorreceptores o posinápticos, los receptores efectores. Generalmente vamos a tener esto: la llegada del potencial de acción, cuando un impulso o potencial de acción alcanza el extremo del axón de la neurona presináptica, se van a abrir los canales de calcio. Después, la entrada de calcio provoca que las vesículas que contienen neurotransmisores se muevan hacia la membrana y liberen su contenido en la hendidura sináptica por exocitosis. Las moléculas del neurotransmisor se van a difundir por la estrecha hendidura sináptica y el neurotransmisor se va a unir a receptores específicos en la membrana de la célula postsináptica. Veamos ahora sí cada una de estas. Comencemos con la síntesis y liberación de la noradrenalina. La noradrenalina se sintetiza en la terminal presináptica y es liberada al espacio sináptico, donde puede unirse a los receptores alfa-2, los receptores presinápticos, que son autoinhibitorios y van a inhibir la liberación de noradrenalina. Y también tenemos los receptores alfa-1 y beta postsinápticos, que al unirse a la noradrenalina, esto va a generar las respuestas fisiológicas normales. La noradrenalina liberada puede recaptarse por el transportador NET, Norepinephrine Transporter, y una vez dentro será degradada por la monoaminoxidasa, la MAO. Aquí tenemos que observar un punto muy importante. Si se dan cuenta, aquí hay una flecha verde. Desde abajo podemos ver aquí la serotonina, estimulando los receptores 5-HTR1D, 2A en la neurona noradrenérgica. Esto significa que la serotonina también puede modular la liberación de noradrenalina. Ahora veamos la neurona serotoninérgica, la que está en la parte inferior. En esta, la serotonina, o 5-HT, se sintetiza y libera al espacio sináptico y puede unirse a autorreceptores presinápticos que inhiben su propia liberación y a receptores posinápticos que producen los efectos clínicos. Esta también va a ser recapturada. La serotonina liberada va a ser recaptada por el transportador SERT y dentro de la neurona la MAO también va a degradarla. Aquí igual podemos ver lo mismo. Hay una flecha verde de la noradrenalina que va hacia el receptor alfa-2-AR de la neurona serotoninérgica. Esto indica que la noradrenalina puede modular la liberación de serotonina también. Estas flechas son muy importantes. Se refiere a que la serotonina y noradrenalina se regulan mutuamente. Por eso los fármacos que aumentan una también pueden elevar la otra, y esto va a tener un efecto sinérgico. Ahora veamos los neurotransmisores principales. Entre estos podemos encontrar a la acetilcolina. La función de la acetilcolina es estimular la contracción muscular, las secreciones glandulares y funciones cognitivas como la memoria y atención. Este es el neurotransmisor principal del sistema parasimpático. Ahora la dopamina, que regula el movimiento, placer y motivación, y cuando la dopamina se va alterada, vamos a encontrar algunos problemas. Su déficit causa Parkinson y su exceso causa esquizofrenia. La noradrenalina tiene una función de aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial y el estado de alerta. Este es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. La serotonina tiene la función de regular el ánimo, sueño, apetito y dolor. El déficit de serotonina está asociado con la depresión y ansiedad. Y ahora veamos GABA, el ácido gamma-aminobutírico. La función principal de esta va a ser disminuir la excitabilidad neuronal, va a tener un efecto calmante y es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Ahora tenemos el contraste de este, vamos a ver glutamato. La función de esta va a ser excitatoria. Glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Este participa en el aprendizaje y la memoria, y el exceso de este neurotransmisor puede causar neurotoxicidad. Por último tenemos a las endorfinas, que son péptidos con efecto analgésico y euforizante, que inhiben la transmisión del dolor. Aquí podemos agregar la importancia clínica de esto que vimos. El bloqueo de la sinapsis por una toxina, por la toxina botulínica, inhibe la liberación de acetilcolina. También podemos encontrar el exceso de actividad como en las epilepsias. En esta va a haber una hiperexcitabilidad glutamatérgica. En el déficit sináptico, como en la enfermedad de Alzheimer, va a haber un déficit colinérgico. Y también encontramos alteraciones dopaminérgicas, como en el Parkinson y esquizofrenia. Cuando la sinapsis falla, la comunicación neuronal se interrumpe, el lenguaje del cerebro se va a distorsionar.
Cada emoción, cada pensamiento, cada movimiento depende de una conversación microscópica entre neuronas. Esa conversación se da en su idioma, la sinapsis.